tal? Dios te bendiga, soy el pastor Jorge Álvarez de la Emmanuel Baptist Church y me da alegría que el día de hoy te hayas sintonizado. Yo quiero compartir contigo un mensaje en el cual se nos invita nuevamente a regresar, así es. No sé si has visto por ahí ya algunos rótulos, avisos, signs, ¿verdad?, que dicen bienvenido, estamos nuevamente abiertos, ya abrimos, gracias por venir, estamos en negocio nuevamente. Bueno, ahorita, ¿verdad?, con esto de la pandemia, el hecho de que ya algunos negocios o varios de ellos ya han abierto, todo el mundo está regresando o buscar regresar a una vida normal. Yo te invito para que consideres el hecho de que también la fe, la iglesia, es un campo digno al cual cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, debiésemos de retomar y regresar, sí, regresar a los caminos de Dios. Es tiempo de regresar a los caminos de Dios. Es tiempo de regresar a la lectura de la palabra. Es tiempo de regresar a la oración. Es tiempo de regresar a servir a Dios, sirviendo a nuestras comunidades, sirviendo a la iglesia, sirviendo a los menos afortunados. Es tiempo nuevamente de retomar esas clases de discipulado. Es tiempo de retomar ese momento en el que crecemos en nuestra relación con Dios, asemejándonos más hacia su Hijo Jesucristo. Entonces te invito para que abras por ahí tu Biblia y andaremos por ahí en el libro del profeta menor Sofonías, allá en el Antiguo Testamento. Entonces ahí en Sofonías, en el capítulo 2, dice ahí en los primeros versículos: congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Me gusta esa porción que dice: congregaos y meditad. Congregaos y meditad. Es una invitación, pues, a nuevamente reunirse, pensar, analizar, darle vueltas al asunto sobre lo que está pasando en el presente, mundialmente, en nuestras comunidades, en nuestro hogar y en nosotros mismos como persona. Es una oportunidad para hacer precisamente eso. Entonces, aquí la Escritura, pues, nos está haciendo una advertencia, que nos congreguemos, pensemos en estas cosas antes de que venga un día, antes de que venga el día malo, antes de que venga el día de la angustia, antes que venga el día de la ira de Jehová. Algunos dicen que estamos viviendo el juicio de Dios en nuestro presente, y quizás es cierto, pero cuando lo vemos desde ese punto de vista, le queremos echar la culpa a Dios por lo que está pasando y lo hacemos casi como el malo de la película. No hay maldad en Dios. En Dios es pura bondad, puro amor, pura misericordia, pura ayuda. Somos nosotros los que nos hemos alejado del Señor. Somos nosotros las personas que nos hemos olvidado de Dios en nuestra vida cotidiana. Nosotros, el ser humano, hemos sembrado maldad, y entonces estamos cosechando lo que nuestras propias acciones han hecho. Entonces, pues, está establecido que un día va a venir ese día, ¿verdad? El día del Señor. Ahorita no es ese día. Créeme, si piensas que estos son días malos, vienen otro día, muchos peores. Ahorita estamos pasando por esa era de la gracia. La gracia de Dios todavía está sobre nosotros. Mira, dice aquí en el capítulo 1, más o menos lo que estará ocurriendo. Sofonías pudo ver hacia el presente y hacia el futuro. En su presente, la misma nación de Israel iba a ser oprimida, iba a ser llevada cautiva, y
Y Sofonías pudo ver eso juntamente con otro de los profetas como Oseas, Amós, Ezequiel, Daniel. Ellos pudieron ver lo que Dios les estaba diciendo que viesen para que predicasen a este pueblo. Pero también pudieron ver hacia el horizonte un día más allá la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esos tiempos proféticos, ¿verdad?, del cuales todos estamos curiosamente interesados. Pero dice aquí en Sofonías capítulo 1, acontecerá en aquel tiempo, verso 12, 1:12, acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Por tanto, serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Verso 14. Cercano está el día grande de Jehová. Cercano y muy próximo es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día. Día de angustia y de aprieto. Día de alboroto y de asolamiento. Día de tiniebla y de oscuridad. Día de nublado y de entenebrecimiento. Día de trompeta y de alargareza sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Entonces, esto es solamente un recordatorio, pues, de lo que está por acontecer. Varios de estas profecías ya ocurrieron en un tiempo atrás, pero está establecido que viene un día mucho peor. Días los cuales nuestra tierra no ha visto jamás. Entonces, amigo, amiga que me escuchas, es tiempo de regresar al Señor. Es tiempo de regresar al Señor. ¿Cómo sabemos que es tiempo de regresar al Señor? Quiero considerar algunos pasajes aquí en Sofonías. Por ejemplo, ahí en el capítulo 2, en el verso 10, dice así: esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Menciona ahí en el verso 10, esto les vendrá por su soberbia. Entonces, este es uno de los grandes problemas nuestros, las personas, que nos ensoberbecemos, se nos sube a la cabeza, queremos vivir como que si nosotros somos el número uno, como que no necesitamos de Dios, como que a Dios lo queremos tener encajonado solamente cuando se ocupe. A Dios lo ocupamos a veces nomás para los puros velorios. A Dios nomás lo ocupamos allá cuando, si acaso se requiere para una ceremonia nupcial. A Dios lo ocupamos nomás cuando estamos enfermos. A Dios lo ocupamos solamente cuando de plano aprieta mucho, ¿verdad?, el problema. Nos ensoberbecemos pensando que nuestra vida cotidiana la podemos vivir sin Dios. Déjame te digo, esa es soberbia. Soberbia. Entonces, necesitamos regresar a los caminos de Dios. Tú, amigo, amiga, necesitas regresar a los caminos de Dios. Si tú sientes que hay una dosis ahí de soberbia en tu vida, Dios ha querido estar hablando a tu vida. Dios ha usado su palabra para llamarte, para alcanzarte, para que escuches, ¿verdad?, que es necesario regresar a sus caminos. Pero quizás te duele, quizás te angustias, quizás hasta te enojas cuando alguien te dice algo. Estás ahí enojado, estás frustrado. Ya no me digas nada. Quizás le dices a tus padres o a algún tío, alguna tía que te dice, vente a los caminos de Dios. Te enojas. Si alguien te invita a leer la palabra de Dios, te enojas. Estás buscando alguna excusa para no leer. Estás buscando alguna excusa para no escuchar algún mensaje de la palabra de Dios. Dios te ha estado llamando.
pero tu soberbia no te deja. Pues ¿cómo? A mí nadie me dice nada. Yo vivo mi vida como yo quiero. Al cabo esa es mi vida. Es soberbia. Entonces, si detectas que hay dosis de soberbia en tu vida, dice la palabra de Dios, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Y si no hay perdón de pecados, no hay tiempo de refrigerio, no hay tiempo saludable en tu vida. Quizás piensas que puede haber un tiempo saludable, quizás piensas que puede haber un tiempo de alegría, pero por dentro hay un vacío tan grande. Vuelve al Señor, vuelve al Señor. Dice ahí en Oseas capítulo 6, el verso 1, el profeta dice, venid y volvamos a Jehová. Venid y volvamos a Jehová. Es que ese es el mensaje, pues, de que regresemos al Señor. La nación de Israel, años atrás, estaban por ser invadidos por el pueblo asirio. Después Babilonia vino y cautivó a la nación. El norte de Israel fue asolado, fue destruido, y más o menos algunos 200 años más tarde, Judá, el reino del sur, fue también llevado cautivo hacia Babilonia. Los tiempos llegan en que se cumple la palabra de Dios y ya es muy tarde, y ya es muy tarde. ¿Para qué esperarse? Regresa a los caminos del Señor antes de que sea demasiado tarde, antes de que dejes tu último suspiro en esta tierra, antes de que vengan días malos. Entrégale tu vida al Señor. Para ti, cristiano, que ya conoces de las cosas de Dios, has ido a la iglesia, has escuchado mensajes, has leído la Biblia, pero aún no te centras nuevamente en la palabra, vuelve a los caminos del Señor. Dice también aquí la Escritura, ¿verdad?, que cuando nos hemos rebelado delante del Señor, es cuando sabemos que necesitamos volver a los caminos de Dios. No solamente el orgullo, pero también cuando nos hemos rebelado en contra del Señor. Y la rebelión es ese pensamiento de que tú sabes lo que es correcto, sin embargo no lo quieres llevar a cabo. Tú sabes que estás haciendo mal, pero no quieres hacer un cambio. Sabes lo que dice la palabra de Dios, mas sin embargo no quieres un cambio. Creciste con principios, algunos principios, y los estás dejando a un lado. Tú quieres vivir tu vida como tú quieres. No solamente es soberbia, pero también una rebelión en contra de los principios que tus padres quizás te enseñaron, principios que quizás dentro de la sociedad has aprendido que son principios buenos. Hay algunos en nuestra sociedad que usan el poder, usan la posición, usan el dinero y hasta en muchos casos la misma religión para quitarle la vida a los demás, para quitarles el dinero a los demás, para tomar ventaja de las personas, tomar ventaja de los menos afortunados. Y sí, pero pues, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que seguir adelante. Yo te invito para que regreses a los caminos del Señor. Pensarás, pues, ¿en qué nos hemos rebelado? El principio más básico, no matarás. No cometerás homicidio, pues. Sin embargo, con cinismo todavía algunas personas dicen, pues, ¿qué tiene de malo el aborto? Algunas mujeres que dicen, es mi cuerpo, yo hago con él como yo quiera. Esa es soberbia. Está mal.
es quitarle la vida a un inocente. ¿Qué crees? ¿Que el bebé que llevas en tu vientre es solamente un puño de sangre y materia? No, es un bebé, es una vida, es un humano, es una persona. Entonces, no tienes derecho de quitarle la vida si estás pensando en el aborto. No porque no lo veas, pienses que no está ahí. Ahí está. Entonces, muchas naciones se han ensoberbecido, muchas naciones se han rebelado en contra de los caminos de Dios, en contra de los principios que Dios ha establecido y legalizan el aborto, porque es una industria, es un negocio. Entonces, pues, ese es solamente uno de los ejemplos en los que necesitamos regresar a los caminos de Dios, organizar nuestra vida, organizar nuestras comunidades, nuestra nación, nuestro mundo, y no existan así entonces tales cosas. Wow. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Aquí el profeta se refiere a una nación, a un conjunto de comunidades, que el Señor sabe pues que como nación tiene el potencial de hacer mucho daño a sus comunidades. Sobre todo los políticos, quienes ejercen autoridad en sus posiciones, y cada uno de sus integrantes de la comunidad, quienes ponen su voto a favor o en contra de ciertos candidatos con malos principios. Vuelve al Señor. Es tiempo de regresar a los caminos del Señor. Dice ahí en el capítulo 2, en el verso 8, dice: yo he oído las afrentas de Moab y los de nuestro yo he oído las afrentas de Moab y los de nuestros, de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Hasta con dificultad lo estuve leyendo, ya necesito lentes. Pero ¿qué significa esto? Yo he oído las afrentas. Las afrentas vienen siendo los escarnios, las burlas. En otras palabras, hay quienes se burlan del pueblo de Dios. Hay quienes se burlan de los judíos, por ejemplo, la nación allá en Israel. Hay quienes se burlan de ellos. Hay quienes dicen, son los judíos la causa de todos los problemas en nuestro mundo. Dios está escuchando cada una de esas cosas. Entonces, Dios está preparando un juicio para todas estas naciones que tienen a Israel, a su pueblo judío, en afrenta, en escarnio. Hay quienes maldicen al pueblo judío. Está aquí la palabra de Dios, dice que es una promesa, ¿verdad? Que Dios va a bendecir a todo el que bendice a Israel, pero también Dios va a maldecir a todo aquel que maldice a Israel. Entonces, si tú consideras que hay algo de dosis en tu vida en la que te has burlado del pueblo de Dios, ya en ese sentido literal, la nación, los judíos, el pueblo de Dios, el Israel, necesitas proceder al arrepentimiento. Pero quizás hasta del mismo cristianismo te has burlado. Los cristianos. ¿Sí? Los cristianos. Gracias a los cristianos ha habido muchas bendiciones en nuestras naciones. Son los cristianos los que entran después de una guerra e incluso hasta durante una guerra para poder ayudar, darle alivio a los heridos. Son los cristianos los que ahorita están ayudando a las personas que están sufriendo los estragos de la pandemia. Son los cristianos los que se miran que están ayudando en los lugares donde hay hambruna, donde hay dificultades financieras. El bombardeo que hubo en Beirut, ¿quién crees que entró ahí para ayudar? Fueron los cristianos. Son los que están ahí ayudando.
los que están en las primeras filas para ayudar. Son los que están dando donaciones para que las personas no sufran más. ¿Y te burlas todavía de ellos? Necesitamos volver a los caminos del Señor. Y yo te invito para que entonces procedas al arrepentimiento. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Dice también, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Entonces yo te invito pues para que consideres estas cosas. Quiero terminar con una nota un poquito más alegre, un poquito más de ánimo, de esperanza, porque sí, es un mensaje fuerte el de Sofonías, pero también ahí en Sofonías es que encontramos la esperanza, encontramos la misericordia de Dios, porque dice ahí en el capítulo 3, fíjate lo que dice, ya empezando desde el verso 11, dice, en aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí. Fíjate, después de que el pueblo se rebela contra Dios, todavía Dios pone un día de esperanza, le da la oportunidad del arrepentimiento y dice además, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde. Fíjate, un pueblo humilde, el cual confiará en el nombre de Jehová. Entonces, Dios no va a acabar con todo. Dios va a conceder a los humildes que permanezcan. Sí, van a pasar por pobreza. Dios va a buscar la manera de proteger a ese pueblo humilde y pobre de espíritu, que permanezcan, que no venga daño sobre ellos. Y entonces, en aquel día dice, no vas a ser avergonzada. Entonces, llega su día pues en que Dios cumple sus promesas. Menciona también los versos siguientes, dice, el remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Y ya empieza aquí un canto, mira. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Menciona además, Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos, Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten tus manos, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo, tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga. Entonces, menciona ahí pues tiempo de esperanza, tiempo de alegría. Jehová está en medio de ti, dice, es poderoso, Él salvará. Y menciona ahí estos sentimientos. Dios se va a gozar sobre ti con cánticos. ¿Sabías tú que Dios canta? Sí, Dios canta. Si en ese día Dios lo va a hacer, imagínate qué es lo que Él está haciendo en estos momentos. Dios también canta. Dios, a pesar de que es un ser espiritual, Dios es un ser personal. Los salmos nos invitan a pensar en que Dios es un Dios de sentimientos. Él se duele, Él se goza, Él se alegra. Sobre todo Él se alegra cuando un pecador se arrepiente. Entonces yo te invito pues para que consideres tus caminos, medites en lo que ha estado detrás de tu vida y te decidas el día de hoy regresar a los caminos de Dios. Decidas retomar los caminos de Dios. Decidas entrar al campo de la fe
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces te invito que ahí donde estás, hagas esta oración conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, en este momento vengo delante de tu presencia para pedirte por el perdón de mis pecados. Tú, Dios mío, que conoces mi vida, desde el vientre de mi madre hasta estos momentos, tú me has conocido y tú has considerado cada una de la maldad que hay en mi vida. Entonces, Señor, perdóname por todos mis pecados. Hoy procedo al arrepentimiento y hago una decisión firme de regresar a tus caminos, de amarte a ti y solamente a ti, de adorarte, de respetarte, de seguir tus caminos, de buscar enmendar los daños que he causado, de buscar regresar a una relación contigo, de buscar leer tu palabra, de buscar ser de ayuda, de servicio a los hermanos, a la comunidad, al mundo, de buscar conocerte a ti más por medio de tu palabra y asemejarme más a tu Hijo Jesucristo. Entonces, Dios mío, hoy me comprometo. Ayúdame a poder salir de esas dificultades que me atemorizan. Ayúdame a salir adelante en medio de esta pandemia. Ayuda a mi familia, ayuda a mis seres queridos y que juntos como familia podamos entregarte a ti todo nuestro ser. Entregarnos, rendirnos en servicio. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te bendiga. Ha sido un placer entonces haber comunicado este mensaje. Que pases muy buen día.